Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia, Palabras en griego. sobre la originalidad. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la originalidad, varias nociones y aspectos que incluimos en el análisis de ella y varios autores que nos han hecho tener diferentes visiones y perspectivas sobre lo que es la originalidad en el arte. Creo que lo primero, o por donde podríamos comenzar esta conversación, es empezando a mirar el panorama de la originalidad y la creatividad y las ideas a la hora de escribir hoy en día. Entonces, pasa mucho, creo yo, y creo que estamos de acuerdo en eso con Dani, que es un tema que los escritores, bueno, y todos los artistas, como que a veces no los dejan dormir por la noche. Oh, no. Pero es en ese tipo de temas en los que piensas como quiero escribir, pero no sé si lo que estoy escribiendo es lo suficientemente original para yo hacer una publicación o para yo hacer una obra. Y nos empezamos a debatir si lo que estamos escribiendo es o no original. Y sentimos que tal vez las ideas que estamos usando ya las han usado otras personas o podemos sentir incluso que estamos copiándonos o algo así. Y creo que lo primero para destacar aquí, lo más importante es que no podemos estar pensando todo el tiempo en qué temas van a pegar o qué temas le van a gustar a los demás. Como lo hablábamos en el anterior episodio de los cuentos, no sé si recuerdan cuando hablamos de Corazones Solitarios, porque ahí mencionábamos que Clarice, el personaje principal Clarice, estaba pensando todo el tiempo, bueno, y todo el periódico La Mujer estaba pensando todo el tiempo en cómo agradar a los demás o cómo escribir para los demás. Entonces lo que yo dije es un poco desequilibrado y lo digo otra vez aquí para este episodio. No podemos estar todo el tiempo pensando en qué temas van a pegar o le van a gustar a los demás. Entonces no se trata de darle gustos a los demás. Y como que debe ser una balanza, debes escribir para ti también, debes escribir para ti porque quieres contar algo, porque quieres comentar algo. Ser crítico contigo mismo y no pensar en que tu escritura depende de la escritura de los demás o de lo que tienen los demás. No trates de darle gusto, que ese no sea tu fin al otro. Una de las cosas que también se habla mucho cuando se habla de originalidad en la literatura es esto de los clichés. Y hay como dos partes de esto. Una que es la que estaba hablando Julie, que se va por el lado que estaba hablando Julie, donde nos damos cuenta que muchos autores prefieren, por la comodidad y por la seguridad de que va a gustar, utilizar como herramienta los clichés para enganchar a las personas que ya saben o al mercado que ya saben que se interesa por este tipo de clichés. Y el otro lado por el cual buscamos siempre evitarlos, como, o sea, buscar siempre negarse a utilizar cualquier tipo de cliché o cosa que esté hasta cierto punto repetida, lo cual se va a comenzar a formar en una negación o en una traba para poder escribir o poder crear en general en cualquier área. Entonces, es también eh, por eso es también importante saber una premisa que yo creo que vamos a utilizar muchísimo en este capítulo y que es que casi todo, o sea, todo está inventado. Y la forma o una de las formas por las cuales puedes comenzar a escribir en este caso es escribiendo e intentando e equivocándote sin emprender como una lucha total contra lo que ya ha sido escrito, porque ya todo ha sido escrito. Y la forma en la que lo haces va a ser como la clave en la que puedas proponer algo, si podríamos decirlo nuevo, pero que en realidad ya veremos cómo estas nociones de lo nuevo y lo original se han transformado. Yo estaba escuchando a una escritora mexicana llamada Lorena Amki y ella estaba hablando justamente sobre los clichés. Y a mí me gustó mucho, y a mí me gustó mucho lo que ella dijo, porque ella dice que lo que hace o no
cliché a una novela o a una obra o a un tema o a una idea, es cómo se maneja, cómo se trata o cómo se expone esa idea. Las ideas, sí, exacto, como dicen, todo está inventado, pero a la hora de escribir, tú le das el toque diferente en la manera como escribes acerca de algo que ya alguien ya ha escrito. Entonces, ¿han escrito cosas sobre la guerra? Sí, sobre el amor, sí, sobre la familia, sí, sobre la inmortalidad, sí. Pero si tú coges estos mismos elementos, ideas de las que todo el mundo ha escrito, que creemos que son las ideas, cliché, y tú le das una parte tuya, como solo hay un tú, eso ya va a ser como algo nuevo. Nuevo, sí, algo nuevo. Yo sí creo que va a ser algo nuevo. Que vas a agregarle un toque personal y vas a agregarle algo. Y es esa manera como tú manejas o tratas ese tema, el que va a hacer o no que sea igual o no a las otras cosas ya escritas. Y nuevamente ahí caemos en la recomendación de no escribir o comenzar a escribir pensando en crear algo como totalmente original o totalmente nuevo. Creo que es una preocupación que uno muchas veces no puede reprimir cuando escribe, pero es una preocupación que deberíamos, como el solo hecho o el propósito, mejor dicho, que deberíamos, al que deberíamos apuntar sería poder reflejar eso que somos o eso que nos hace nosotros en nuestra escritura. No como personas, mejor dicho, tal vez, sino cuál es nuestro toque al hacer lo que hacemos, qué es lo que nos hace especiales o en escritura, ¿sí? Entonces, creo que una de las pautas también es eso que decías, como en vez de preocuparnos por la novedad, podemos comenzar a explorar, a ver cómo llegar a explotar al máximo nuestro estilo de escritura. Y en cuanto a eso, como en cuanto a la estructura y todo esto, y lo que decías de los ejemplos, basta nomás verlos en algunas obras. Por ejemplo, estaba pensando en El túnel de Ernesto Sábato. Es como, existen muchas historias de asesinos, existen muchas historias, mejor dicho, y tú vas a coger como el argumento central de la obra y tú dirías, eso está más hecho que quién sabe qué. Pan. Está más hecho que el pan. No, que el yogur, esa es la frase. Eso sí, que el yogur. Sí, claro, uno siempre le dicen, estás más preparado que un yogur. Porque el yogur es súper preparado, Pero... o sea, tiene un montón de preparación. Dani aquí no entiende la referencia, pero... pero el punto es que eso ha sido tratado millones de veces. Pero tú no encuentras una obra como El túnel. Y no, o sea, no se trata de ni siquiera como de la forma del personaje, o sea, tú ves todas las reflexiones y hay muchas cosas que ya se habían dicho, que ya se habían considerado sobre el amor, sobre la muerte, sobre la vida en general. Hay muchas reflexiones que ya existían. Sin embargo, la forma en la que la hace Ernesto Sábato hace que la obra sea irrepetible, por decirlo así. Entonces, es justo allí donde encontramos la semilla de ese estilo propio, de esa forma exacta en la que una historia debía ser contada, esa forma que casa justamente con lo que necesitábamos contar, con esa necesidad de contar, por decirlo así. Creo que es ahí donde nace lo que debería ser la originalidad o a lo que deberíamos apostar como escritores. Ayer me vi un documental con una amiga a la cual le agradezco muchísimo que me haya dejado verlo con ella. Y el documental era sobre Gabriel García Márquez. Y en un momento, Gabriel García Márquez estaba hablando de la creación de El otoño del patriarca. Y cuando él sacó El otoño del patriarca, no tuvo, digamos, esta obra no tuvo mucho éxito comercial. Además es que la sacó después de Cien años de soledad,
después de haberse ganado el Nobel, espero no estar equivocándome, creo que es así, pero existe como este mito de que cuando uno gana el Nobel, después de ganar el Nobel ya no... Sí, sí. El otoño del patriarca se publicó en 1975, em, después de 100 años de soledad. Y cuando uno gana el Nobel existe como este mito de que no vuelves a escribir una buena obra. Em, pero él sacó el otoño del patriarca y pues en realidad, lastimosamente, no tuvo mucho éxito comercial, como que la gente no le gustó, decían como esta obra como que no tiene nada que ver con todo lo que Gabriel García Márquez nos ha propuesto. El otoño del patriarca, digamos, en la sinopsis va a salir que se trata sobre Simón Bolívar, como su viaje y como sus últimos días. Eh, y él dice, pero entonces él en una entrevista decía como, si tú miras al otoño del patriarca como un soldado, como un coronel que viaja, no vas a encontrarle magia, ni nada por el estilo, ni nada nuevo, ni nada, ni nada emocionante. Pero si miras el otoño del patriarca como la historia de un escritor, novelista, que empezó a ver la vida totalmente diferente después de ganarse el Nobel, que llegó hasta lo más bajo, subió, bajó. Creo que vas a encontrar más magia y muchas más cosas interesantes por ver. Y me encantó ese comentario y creo que lo recordé ahora que hablas de El Tuni, de Ernesto Sabato, porque a veces creemos leer o creemos encontrar en los libros lo que queremos encontrar. Como que queremos ver el libro y decir, esto ya está escrito, esto todo el mundo lo escribió, ser originalidad aquí. Pero en realidad, cuando entras a él y te das cuenta de las particularidades, las características, la forma que tiene, te das cuenta que hay un valor agregado. Y ahí es algo que creo, quisiera decir como recomendación, pero Dani está que se muere por hablar, entonces Dani, Dani. Ay, es que tenía muchas ganas de hacer este comentario porque yo no sé si vi el mismo documental o no, pero en un documental que yo vi también de Gabriel García Márquez decía que la gente muchas veces esperaba, o sea, ellos esperaban encontrar otros 100 años de soledad, como que él siguiera escribiendo y volviera a aparecer otra obra así. Otro, sí. Pero es que justamente, o sea, también la magia de 100 años de soledad es que no encuentras ninguna otra así. Ni en 100 años O de sea, soledad. no... Damn. Perdón. Ya. Pero la magia está allí, o sea, la magia está en que la obra no encuentras otra como ella. Y no se trata, como decíamos, de que no se hayan tratado los temas, sino se trata de la originalidad o de las características propias de la obra que la hacen ella misma. Entonces, ese es un ejemplo perfecto para decir eso, pero también conectándolo con lo último que estabas diciendo, creo que para hablar de originalidad también hay algo muy interesante, que es hablar de un contexto de las obras, porque creo que algo que hace originales a las obras también es lograr algo en un momento que no se habría podido, por ejemplo, o lograr algo en un momento específico de la historia, por decirlo así. Por ejemplo, De la historia mundial. sí, o De incluso... la history. sí, sí, No sí. de la story. Sí, sí. O sea, de la historia como área, sí, eso. Con H. Ambas historias son con H. En inglés, con H en inglés. Es que en español, ¿no les parece un gran problema? O sea, en español la palabra historia, tanto para historia mundial como para historia de un cuento, es con H, es la misma palabra. Sí, Pero en inglés no, son diferentes, porque son diferentes. Entonces, sí, ¿cómo es verdad. segregar esas dos nociones en español? O sea, perdón. Cosas que no me dejan dormir en la noche. Bueno, gracias. Pero ahora les dejamos la duda a ustedes. Pero sí, o sea, hablando como de la historia universal, una de las obras que me parece de resaltar en eso es, por ejemplo, La rebelión en la granja de George Orwell.
tú dirías, y cualquiera que lo leyera sin ningún contexto o algo, diría como, no, pues, una historia de niños, hay los animalitos. Como, Sí. ¿qué es esto? Pero creo que la riqueza más grande que yo he tenido al leer esa obra es entender el contexto y entender todo lo que pasó. O sea, eso como tan atrevido que hizo el autor. Porque es que la obra fue incluso censurada y todo allá en Rusia. O sea, la obra fue censurada por la forma, no solamente que relataba las cosas, sino por los personajes. O sea, eso que nosotros creeríamos en otros contextos o sin ver el contexto en el que él escribió, como cosas ya hechas o cosas, no sé, que sin importancia para la obra, en realidad son detalles que si tú lo miras en el contexto son cosas como grandes logros creativos. El hecho de poner a estos personajes de la historia como animales y poder contarnos esta historia como si fuera lo más sencillo, o sea, esta historia política cargada de cosas históricas, como si fuera lo más sencillo, como cogiendo estos personajes de animales y explicándonos lo que está pasando. Entonces, creo que esos logros literarios, esos logros creativos que se ubican en un lugar, en un contexto, también allí radica la originalidad. En estos logros en contextos específicos donde hubiera sido muy complicado o donde tal vez se necesitaba. Justamente gracias a este comentario que acabas de hacer, creo que le da mucho pie a lo que quería decir ahorita de como un consejo. Y es que creo que sería importante que algún día nos demos la oportunidad de escribir, bueno, no sé qué opinas, desde la forma y no siempre desde el fondo. Porque a veces siento que nos dejamos llevar por estas ansias de originalidad, esta sed de originalidad, cuando empezamos por el fondo. Entonces decimos como... Y nos desesperamos. Exacto. Porque en realidad no vas a encontrar algo así como... Exacto, como la idea única original que nadie ha visto nunca en el planeta. Y nos desesperamos por buscar esa idea única original, es decir, por buscar un fondo. Pero, no sé, y si intentamos empezar por la forma, como si intentamos decir, ok, quiero intentar hacer un microcuento. Y nos ponemos a investigar cómo se hace un microcuento. Próximamente vendrá, tal vez, en un episodio. Esa es, pequeño comentario, esa es como la premisa de algo que hemos visto mucho en la carrera que yo estoy estudiando. Como la premisa de nosotros también, como información de escritores. Obviamente debemos pensar en el fondo, pero realmente lo que yo estoy estudiando no me está enseñando el fondo. Como no me está diciendo debes escribir sobre este tema y así se escribe sobre este tema o mira esta idea original. No. Como lo que me está enseñando, por ejemplo, mi carrera y lo que se podría enseñar, sí, en creación literaria, es lo que se refiere a la forma. Entonces, nos dicen muchas veces, como una idea puede ser genial, mejor dicho, pero si no la sabemos implementar, ¿qué tiene de genial? O sea, se queda ahí, se queda como una idea. Entonces, y en la forma en la que la hacemos es como se puede hacer genial. Como tenemos una idea de una historia, tenemos un cuento, tenemos una anécdota, tenemos la anécdota. Pero igualmente esa anécdota, si nos ponemos a analizarla mucho más a fondo, no vamos a decir que es la cosa nunca hecha. Lo que va o en lo que va a radicar el trabajo del escritor es en poner eso en el papel. Es la forma en la que la hace, en donde radica más que todo el éxito de esa anécdota en la literatura. Exactamente. Entonces, ¿qué tal si intentamos, o los invito a que un día intenten hacer eso? Como escojan no sé, nunca he hecho un soneto, entonces investiguen qué es un soneto, investiguen qué es una octava real, qué es un microcuento, cómo se hace una carta, no sé, lo que ustedes quieran, y traten de pensar desde esa forma en un fondo.
Y verán, yo siento que puede ser algún ejercicio muy interesante. Y no hay que darnos látigo porque, ay, ya escribieron sobre marcianos, ya que escribimos sobre marcianos. No, porque la forma va a ser, como dijo Dani, como ese toque, ese toque. Y creo que aquí pasamos, si me permiten, a un tema también importante y es el de los referentes. Yo siento que este tema es muy importante y creo que es obligado de comentar cuando estamos hablando de la originalidad y la creatividad y todo esto de la escritura. Porque nosotros decimos como, quiero escribir algo, pero siento que todo el mundo lo ha hecho, o quiero escribir esto y lo leí en tal parte, o quiero escribir sobre vampiros y me he leído 1000 novelas de vampiros. Y tener referentes es algo que es importante entender que no es malo y que no es contrario a ser original. Como que el hecho de que yo tenga referentes y admire escritores, admire artistas, no significa que lo que yo vaya a hacer sea copiar a esa persona. Sí, como que tenemos estos extremos. No es como, no, no voy a leer sobre nadie porque siento que voy a tender hacia ellos, ni tampoco voy a copiarme de las cosas que hacen los demás, sino ¿qué puedo encontrar yo en estos escritores que admiro o que me gusta esta cosa que hacen para aplicarlo y para yo intentar hacerlo y para experimentar? Entonces, cuando hablamos de que a Dani le encanta continuidad de los parques, Julio exactamente, y Cortázar. decimos como, wow, su circularidad es mágica, pues entonces como nosotras intentamos poner esa circularidad en lo que escribimos. Cuando hablamos de que a Julie le encanta Gabriel García Márquez, y la manera en cómo combina la ficción y la realidad es lo más mágico de este mundo. Entonces, ¿cómo intento yo hacer esta misma idea de combinar la ficción y la realidad, que es lo que me gusta de este autor, en lo que yo escribo? Y no es malo tener referentes, no significa que sea lo contrario ser original, sino que, eso lo repetí, sino que significa, y esta frase no me pregunten exactamente de quién es, creo que es de alguien célebre en la historia, pero no recuerdo de quién es, pero dice esa frase típica de estar parado sobre los hombros de gigantes, creo que le es un científico o algo así. Es eso, es como estar parado sobre hombros de gigantes. Entonces, tienes estos gigantes que admiras, te paras sobre ellos y puedes ver más cosas, llegar más lejos. No significa copiarte de ellos, significa tomar esas cosas que te gustan y también incluso las que no te gustan. Entonces, si no te gusta algo de este autor, ¿qué crees que le hizo falta y cómo entonces tú puedes escribir sobre eso que no has leído? Entonces, como tengo este autor, me gusta esto, voy a hacerlo, pero también este autor hizo algo que tal vez no me gusta. ¿Cómo puedo problematizar eso? ¿O cómo puedo erradicar eso? ¿O cómo puedo cambiar eso? Y hacer que sí me guste y que comunique algo que yo quiero en lo que yo escribo. Sí, yo ahí quería enmarcar mucho una idea que es que podemos, obviamente que estamos aquí diciendo, como proponiendo que vayamos de la forma al fondo, obviamente sin olvidar esa premisa y esa necesidad que hace en sí mismo al escritor de contar algo. Yo creo que esto se conecta mucho con algo que dijimos en el especial del ser artista, porque a mí me quedó sonando muchísimo una frase que dijo Daniela Correa, y ella dijo como, no, mejor dicho, no recuerdo la frase exacta, pero ella habló sobre el vivir como artista, que para ella era como tener, como toda su vida tenía como una, ¿cómo se dice? Una línea transversal, como esa línea transversal es a eso del que quiero hablar. No solamente atraviesa mi arte, sino también mi vida y es como es esto que me preocupa, por ejemplo, de la sociedad o esto que me preocupa, que también lo estoy poniendo en el arte y que es la razón por la cual quiero hacer arte. Entonces, creo que cuando uno tiene eso, creo que cuando uno tiene esa línea transversal o ese motivo en el ser artista, se vuelve mucho más fácil también a la hora de escribir, basarnos en la forma a la hora de crear. Entonces, como darnos cuenta de la forma, ser conscientes de la forma y crear también desde ahí y no solamente desde el fondo. Ahora, del otro lado, de otro aspecto que estaba hablando Julie, me gustó mucho como eso que decía Julie sobre los referentes justamente se conecta muchísimo con unas notas que yo tengo aquí de un texto de Terry Eagleton de cómo hacer literatura,
que a mí me encanta. Ya he leído a Terry Eagleton yo creo que en 2 o 3 ocasiones, ya no recuerdo bien, diferentes textos. La verdad, me han gustado muchísimo sus textos y me ha gustado mucho como todas estas reflexiones a las que incita sobre la literatura. Y algo que es muy interesante de él es que siempre pues vuelve al lenguaje, ¿no? No es solamente como un análisis de una problemática literaria o de la literatura en sí, sino volvemos al lenguaje. Y algo que él decía en este texto de cómo leer literatura, acerca de la originalidad, decía que el artista no puede competir con Dios, lo decía así literalmente, y que ninguna obra de arte surge de la nada. Entonces, ¿por qué dice esto? Dice, si una obra de arte fuera absolutamente nueva, no seríamos capaces de identificarla en absoluto. Y esto, la verdad es que cuando lo leí quedé re impactada. Fue como, wow, tiene razón. Porque para ser reconocida como tal, una obra de arte debe conectar de algún modo con lo que ya denominamos arte. Y no solamente con lo que ya denominamos arte, sino también cuando trata del lenguaje, debe conectar con algo que ya conozcamos del lenguaje. O si no, no podríamos saber qué es eso. Como no lograríamos codificarlo, por decirlo así. Y por eso mismo dice que sin convenciones no podría existir ninguna sociedad y mucho menos la denominación de una obra de arte. Entonces son esas convenciones a las que no debemos tener miedo. Como no debemos tener miedo a volver a las convenciones, a las herramientas fundantes, tanto del lenguaje como de la literatura, para poder hacer nuestras obras. Y con eso vuelvo a la parte de los referentes que hablaba Julie. Tener referentes, de hecho, es muy necesario. Tener referentes es, de hecho, una de las primeras cosas que uno pues debería poder hacer en una preescritura. Porque también teniendo referentes te das cuenta de aquello que sirve y no sirve. Como de aquello que puedes usar y de aquello que puedes dar la vuelta, como decía Julie. Como de aquello que has visto pero puedes modificar. Es conociendo, así como se dice en el ámbito de la historia con H mayúscula, que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Así como la literatura, si tú no conoces como la literatura en sí, si tú no conoces o si tú no tienes algunos referentes por lo menos de algo, si tú no has leído, mejor dicho, es muy difícil que tú reconozcas lo que sirve y no sirve, lo que puedes hacer, lo que en sí mismo vas a tener unos límites mentales a la hora de crear, porque no has conocido todo aquello que se ha hecho antes. Y ya que estamos hablando de referentes, qué mejor manera de probar la importancia de los referentes que tener unos referentes para hablar. Referentes. 10 de 10. Yo recordé, mientras estaba preparando este episodio, recordé que en una clase de teoría literaria, de poéticas clásicas, leímos a una buena cantidad de filósofos y bueno, ellos que hablaban acerca del arte, la poesía. Entonces desde Aristóteles hasta Kant. Y en una de ellas, digamos, en una de las clases hablamos sobre Angelo Poliziano y Paolo Cortesi. Y ellos tienen unas cartas que se intercambian como en una especie de discusión acerca de cómo debe ser el arte y la literatura. Bueno, ellos estaban hablando más que todo del latín específicamente, pero pues podemos agrandarlo al arte y la literatura y a la escritura en general. Y es con respecto a los referentes. Antes de decir exactamente cuáles son sus posturas, cuando te cuentan un poco acerca del contexto cultural de Poliziano y Cortesi, pues ellos son escritores del Renacimiento. Y el Renacimiento, creo que todos hemos escuchado hablar que el Renacimiento, bueno, el mismo nombre, Renacimiento, que se supone que es esta época en donde todo volvió a surgir, como que hay un avance en las letras, en las ciencias, en las artes, en la cultura, y pues también teniendo en cuenta que veníamos de la Edad Media, que la verdad me parece todo menos oscura, pero igual la historia con H la considero el oscurantismo, tristemente. Pero bueno, entonces el Renacimiento creemos que es este momento así, de luz, en el que todo vuelve.
en el que las cosas son nuevas y originales, ¿no? Pero cuando tú miras y te pones a investigar acerca del Renacimiento, también te dicen que una de sus principales características era el retorno de la cultura greco-latina. ¿Qué tenemos aquí entonces? Una época en la que consideramos que es súper original, súper nueva, la nueva no sé qué, y en realidad es un retorno de la cultura greco-latina. El mismo Renacimiento tiene referentes. El mismo Renacimiento volvió a traer y renovó la cultura greco-latina. Entonces me causó gracia que el mismo Renacimiento nos esté diciendo como tengan referentes. Pues frente a esto, es que se me cruzó así una idea que queda perfecta también para hablar de esto que estabas hablando. Y es que también en el texto de Terry Egerton decían que, de Terry Egerton, decían que ni existen las novedades absolutas ni existen las continuidades absolutas. Entonces, así como no existe algo totalmente que no ha sido hecho por ningún otro, por ningún otro, también no existe algo que se haya hecho exactamente igual. Eso se llama plagio y lo castiga. Ok, perdón. Pues no me refería exactamente a eso, pero el solo hecho de que alguien más tome un tema y lo haga suyo en la literatura, no te puede quedar igual que otro. O sea, si yo voy a escribir sobre la metaficción, si voy a escribir sobre la circularidad o todo esto, no voy a volver a crear continuidad de los parques. O sea, no me hablar sobre lo mismo no significa que me vaya a quedar igual. Es que incluso, o sea, no se trata como de que no logre algo tan bueno, se trata de que no va a ser lo mismo. No se trata de un impedimento para el escritor, se trata de que el escritor es su propia persona. Más allá de escritor es humano y nadie es igual a otra persona. Así que tampoco existe esto como una continuidad o una cosa exactamente igual en la literatura. Si tú intentas un tema, no significa que te vaya a quedar igual que los otros que han hablado de ese tema. Y si lo traemos como a un campo mucho más micro, esto mismo pasa con el lenguaje y lo dice Noam Chomsky cuando dice que el lenguaje es una obra asombrosamente creativa. Entonces, nosotros cuando hablamos, cuando utilizamos el lenguaje, estamos constantemente creando. Como no estamos haciendo exactamente lo mismo, por más que usemos las mismas palabras. Entonces, es como allí donde también radica una forma de ver la originalidad, que no debemos estresarnos, mejor dicho, ni por las cosas que son totalmente nuevas, porque no podemos hacer algo totalmente nuevo, pero tampoco algo totalmente igual a lo que ya está hecho. Justamente en esto de estas dos fronteras que dice Dani, en estos dos puntos son en los que se posicionan Poliziano y Cortesi. Cortesi es o hace parte, digamos, si pusiéramos bandos, del grupo de los ciceronianos. Entonces los ciceronianos decían que Cicerón, Marco Tulio Cicerón, decían como Cicerón provee todas las expresiones para la actualidad y cómo se debe hablar. Es decir, si quieres hablar, tienes que hacerlo como Cicerón. Si quieres escribir, tienes que hacerlo como Cicerón. Okay. Cicerón es la persona a la cual hay que imitar. Y Poliziano está en este grupo de los eclécticos, que en este contexto se refiere a esas personas que, o estas obras, sí, este pensamiento en el cual se unen varias cosas de lugares diversos. Y eso es lo que se utiliza, como esa unión de muchas cosas. Y él dice como es necesario imitar a muchos autores. Como que imita a muchos autores, mira a muchos e imita a muchos autores, no solo a uno y no solo a Cicerón. Entonces, es algo curioso porque creo que ambos están en un extremo. Yo sinceramente creo que ambos están en un extremo. Porque Cortesi nos dice que solamente imitemos a una persona. Y yo creo que es importante tener varios referentes. Como que no vamos, sí, no cojamos a un escritor y no lo volvamos Dios,
como el supermodelo a seguir y todo lo que hace es perfecto, porque como humanos, como dice Annie, también hay cosas que no nos gustan. O sea, a mí me puede gustar mucho la escritura de Gabriel García Márquez, pero tengo mis cosas en desacuerdo con Gabriel García Márquez, ¿sí? Y tengo mis cosas que me agradan de Mario Vargas Llosa, así como las que no me agradan de Mario Vargas Llosa. Entonces, cada uno como que somos personas y como personas y escritores, no hay cosas que podemos tomar de cada persona, como muy a la visión de los eclécticos. Pero tampoco creo que Poliziano esté en lo, como que también creo que es un extremo, porque es que Poliziano lo que dice es como imita a todo el mundo y siento que ya es una amplitud exagerada, como que él dice como coge este poquito de todo el mundo. Entonces él prefiere como cantidad y tener esta cosita chiquita de todo el mundo. Y siento que tampoco funciona así, como que yo voy a ir a mirar a todos los escritores famosos del mundo y coger algo de cada uno, así no me guste, así... Es un proceso de selección. Exacto, es un proceso de ser... Gracias, gracias. Ese es el punto intermedio entre Cortés y Poliziano. Es un proceso de selección en el cual también debemos entender eso, que no es malo hacer esa selección, es necesaria para pues para el momento en el que nosotros vayamos a escribir. Eso también me recuerda que en una de las clases que yo vi este semestre, este último semestre, leímos un tratado del arte de Da Vinci, que hablaba mucho sobre la mímesis, por ejemplo. A mí me llamó muchísimo la atención que esto era literalmente como las reglas para el pintor. Entonces decía como, si vas a hacer esto, si vas a ser un hombre que sea el hombre más bello, ¿sí? Debe quedar así, así. Debes copiar a los maestros, ¿sí? O sea, trataba como las reglas paso a paso, como debes seguir estas reglas para ser pintor, para ser artista. Y frente a eso, hay algo que me llama mucho la atención en cómo ha evolucionado el pensamiento y cómo también buscamos volver a veces. Como en ese momento no pensaban tanto en la originalidad, sino como originalidad en sí misma, sino lo que decían era esto debe quedar perfecto, como esto debe quedar como es algo perfecto. En los términos de la pintura, sí, pero también muchas veces en los términos de la literatura. Y es interesante ver cómo ahora nos preocupamos también por la originalidad, porque esto no se parezca a algo que ya ha sido hecho, pero también debemos como darnos cuenta de estas cosas fundantes, como no vamos a hacer algo perfectamente igual a la realidad, pero tampoco debemos buscar encontrar lo más alejado de la realidad, porque existen cosas fundantes, y por ejemplo para nosotros los escritores algo muy importante es la verosimilitud. Tú no puedes lograr verosimilitud si te desligas completamente de la realidad. Entonces siento que esto también es nuevamente como otra forma de decir, otra forma de ver lo que ya hemos dicho sobre que existen unos puntos fundantes. Y en cuanto a los referentes, sí que existen unos referentes y que debes tener referentes, pero como decía Julie, se trata de este proceso de selección y no tanto de un proceso de mímesis, como no tanto de un proceso completo de copia, sino de hallar lo que te sirve en ellos y empezar a hacer lo que tú quieres hacer. O sea, también se trata como de ponerse un propósito propio. Entonces yo quiero hacer esto, voy a utilizar esto me sirve, esto no, esto puedo modificarlo de esta forma, esto no sé qué. Es más construcción. Y hay una frase que tampoco tengo aquí literal, pero hay una frase de Gabriel García Márquez que dice que... La escritura es un acto Oh, por de Dios. marquetería. Sí. Eso ya lo habías dicho, sí. ¿No? ¿No es eso? Creo que ya la había... Sí, bueno, creo que ya la había dicho antes. En algún otro episodio. Se los voy a quedar debiendo un segundo. La voy a buscar justo ahora. Pero sí, el punto es ese. Se trata más de esta construcción y no tanto de esta idea que venga de la nada o esta idea que sea totalmente copiada. Yo, mientras Dani busca la frase, yo quería decir que justamente este último comentario que hace Dani me parece la introducción perfecta para
Un tema que yo quería tocar, me parece importante a la hora de hablar de originalidad, y es el de los hipertextos. Tuve la oportunidad de ver una clase de literatura colombiana del siglo XIX y, digamos, la introducción para hablar de los temas y problemas del siglo XIX era hablar sobre hipertextos. Entonces le escuché como una conferencia, charla, que hizo Carolina Alzate, que era una profesora y pues investigadora en muchos campos. Y muchas cosas se me quedan de esa charla. Creo que la primera es pensar en la escritura y la lectura como un acto de composición de fragmentos, como dijimos, de selección, como un escritor que recolecta textos, no un escritor que está sentado en un escritorio alejado del mundo y hermético a todo lo que pasa, sino un escritor que está pendiente de todo lo que sucede a su alrededor, que observa. Y en este contexto es que llega el tema del hipertexto. Entonces el hipertexto es el cuarto tipo de transtextualidad que tiene Gerald Genette. Las relaciones hipertextuales son las que incluyen un texto A, que se llama hipotexto, dentro de un texto posterior B, que se llama hipertexto. Ejemplo súper rápido y básico, creo yo, es la hojarasca de Gabriel García Márquez. En la hojarasca tenemos el hipertexto, que es la hojarasca, posterior a Antígona. Y en la hojarasca se incluyen muchos elementos de Antígona, incluso el prefacio es un fragmento de Antígona. Ese es como el ejemplo más claro que puedo encontrar así rápido. Entonces es como entender cómo desde, más o menos, desde el siglo XV comienza a aparecer como un afán por conocer el mundo. Entonces se crea como, sí, por crear un mapa. Y con estas colecciones que se empiezan a crear en el globo, es que se empieza a ampliar la literatura. Se comienza a potencializar la difusión de textos. Y como estamos en esta condición en la que somos escritores y lectores, cuyo oficio es reescribir también lo que leemos y apropiarnos de todo lo que nos llegue como un sustrato. Entonces es como un sustrato y nosotros eso es lo que vamos, con eso es lo que vamos a trabajar para generar un producto final. Entonces un libro no se vuelve, o sea, no es solo un libro con tapas y páginas que solo vela por sí mismo, sino que está en constante comunicación pues con otras lecturas. Y aquí tengo una frase que me gusta mucho, que dice, el hipertexto nos invita a una lectura relacional cuyo sabor, perverso tanto como queremos, se condensa bastante bien en este adjetivo inventado por Philippe Lejeune, texto palimpsestuoso, lectura palimpsestuosa. Eso está en Gerald Genet, Palimpsestos, la literatura en segundo grado de 1982. Y bueno, para los que no saben qué es un palimpsesto, un palimpsesto es literalmente significa grabado nuevamente, entonces es un manuscrito que conserva huellas de otros escritos anteriores. Y creo que es una manera muy linda de ver a la literatura y a la escritura como un texto, una obra que hacemos que conserva huellas de escrituras anteriores y que se comunica constantemente, que tiene nodos y nexos hablando con todo el mundo y que el lector puede notar eso. Y eso también, como que esa manera de manejar lo que escribimos es también algo creativo y es también un logro creativo. No significa que por eso estemos copiándonos, ni mucho menos, ni seamos menos originales. Quiero manifestar que todavía no he encontrado la frase, pero se las diré próximamente. Frente a esto que decía Julie, creo que la intertextualidad es uno de los temas y una de las cosas más maravillosas y ricas del arte, Sí, de la literatura, especialmente pues en nuestro contexto del diálogo. No podríamos hablar de literatura sin hablar de intertextualidad. Y cuando cogemos una obra y nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, todo lo que hay y no quería ver tal vez, todo lo que existe en las ramas, a todo lo que ha llevado o de todo lo que ha venido, es algo maravilloso y es ahí donde entiendes también muchas de las cosas, no solamente del contexto en sí de la obra, sino de lo que quería hacer el autor o de lo que logró incluso sin quererlo. Entonces, por ejemplo, hablábamos hace poco de Casa Tomada de Julio Cortázar, como todo aquello que es fundante, pero todo aquello que también se logró incluso sin tener una intención exacta de hacerlo, existe en la intertextualidad. Y es que siempre he pensado
cada vez que hablamos de intertextualidad y cada vez que veo intertextualidad en una clase, he pensado que es algo incluso inconsciente para un artista. Nosotros nos estamos constantemente alimentando de muchas cosas, sea arte o no, nos estamos alimentando de la vida. Como en general hay muchos intertextos en lo que hacemos, incluso si no quisiéramos que fuera así. Entonces, la idea de la originalidad entra aquí a jugar un papel casi, o sea, la originalidad, como muchas veces la pensamos como algo totalmente nuevo, entra aquí a jugar un papel casi inexistente, como si todos tenemos, si todos somos como seres constantemente tocados por todo lo que vivimos, por todo lo que leemos, por todo lo que vemos, no existe un punto en el que hagamos algo que no tenga que ver con eso que hemos visto, con eso que hemos vivido, con eso que hemos leído. Y frente a esto creo que no deberíamos luchar, como no es algo que debamos terminar. Justamente como decíamos con Julie, es algo maravilloso de la literatura pensar en la intertextualidad, es algo maravilloso del arte en el pensar que hay muchas otras cosas que juegan un papel en una obra. Entonces, como ya mirándolo no desde el punto del escritor, sino desde el punto de un estudioso de la literatura, de un crítico literario, a quien no le gusta, mejor dicho, quien no haya las conexiones, quien no disfruta mucho más una obra cuando le habla de muchas otras más cosas. ¿Cómo logras una reflexión sobre el mundo si no hablas también desde las voces o desde el diálogo con otros escritores, desde el diálogo con otros autores o con otras situaciones del mundo? Cuando estamos hablando de que tenemos siempre conexiones con lo que nosotros leemos y con lo que nosotros escribimos y con el mundo que nos rodea, tendemos a creer como no, entonces lo original no existe, como que no existe, como que en serio es imposible, no existe nada. Y sobre esto Carolina Alzate mencionaba que un texto, ya no como una obra cerrada y monolítica, sino como un tejido, es, y lo cito, un espacio multidimensional en el que una variedad de escritos, ninguno de ellos original, se mezclan y chocan. Yo sí creo que la originalidad existe y yo creo que la originalidad está, pero no con la definición que creemos. La originalidad no son las cosas 100% nuevas que salen y nunca habíamos visto. Creo que es importante y necesario llamar originalidad también a nuestro proceso de reinterpretación de las cosas ya existentes. Creo que cuando nosotras, en serio que nosotras no hablamos esto, no fue planeado, pero creo que creo que cuando nosotras fuimos organizando esta charla, no nos dimos cuenta que íbamos a llegar casi a la misma como conclusión, como definición de la originalidad. Y yo creo que tienen mucho que ver, son casi la misma. Yo cuando preparé como este capítulo, me di cuenta de algo que tenía escrito y que creo que hace parte o configura lo que yo creo que es la originalidad. Y esto es algo que también fue sacado un poco del texto de Terry Eagleton, que es el acto de hacerlo de nuevo es lo que constituye la novedad. ¿Qué significa esto? Significa, así como hemos resignificado ahorita la palabra o el concepto de originalidad y de novedad, significa justamente la resignificación. Significa la relectura. Entonces, algo que soporta esta idea es la idea de que lo universal es lo que hace trascender a una obra. Algo que hace a una obra original, según mi punto de vista, es aquella que abre la puerta a tantas relecturas, resignificaciones y que le abre la puerta a otras obras de arte. Quiero decir que encontré la frase finalmente. Todo el capítulo esperando para No, mentiras, no. La frase de Gabriel García Márquez dice: en última instancia, la literatura no es más que la carpintería, con tanto que está trabajando con la realidad, un material tan duro como la madera.
Ya que logramos encontrar la frase, Dani logró encontrar la frase de Gabriel García Márquez, yo introduzco una nueva frase, pero ya para cerrar. José María Cumbreño dice, originalidad, cualidad en la que creen los escritores ingenuos. Uf. A mí, a mí me dio muchísima risa esta frase, pero bueno, si es así, seamos escritores ingenuos, porque yo sí creo en la originalidad. Sí creo que está, creo que es darle un nuevo significado, como ya lo hemos dicho. Y creo que para finalizar, lo que yo quisiera hacer y quisiéramos hacer en este episodio es invitarlos a leer. Suena súper sacado de los cabellos, pero es en serio. Si no lees, no sabrás qué hay escrito. Y no sabrás qué historias circulan por ahí. No tendrás referentes y pues de la nada ya dijimos que no sale. Así que es importante que nos creamos capaces de lograr o de tener logros creativos. No creamos que esto es de los autores que han ganado premios, sino que todos nosotros somos capaces de tener estos logros creativos. Sí, y es una invitación a leer y a creer en el proceso de relectura y en el proceso de creación en sí mismo. Como creamos en que existe ese proceso en el que nos podemos abrir la puerta a conocer muchos más lugares, a conocer muchas más formas de arte para poder hacer nuestro arte. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.